El día de hoy vamos a, digamos así como la semana pasada, dejar una pausa. La siguiente semana vamos a terminar con Levítico. ¿Se acuerda que estábamos viendo Levítico? Y vamos a precisamente terminar con este libro, lo que fue nuestro estudio la siguiente semana. Y hoy vamos a dar una pausa, pero para no salir del Antiguo Testamento vamos a hablar sobre una historia que nosotros vamos a encontrar en Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, si lo quieren ir buscando en sus Biblias. Pero antes me gustaría preguntarles algo y mostrarles unas fotos curiosas, ¿verdad? Usted, y ahí ya vio el título, ¿vive en contentamiento o en descontentamiento? Y para hablar de eso, porque a veces llega mucho para nosotros o en nuestro corazón llega el descontentamiento, y yo creo que hay una razón por la cual llega muchas veces el descontentamiento, y es de hecho muy común esta razón. Y es que en muchas ocasiones nos acordamos de otros momentos en la vida en los que según nosotros estuvimos más contentos o había algo que nos agradaba más, y en el momento presente hay algo que nos molesta, hay algo que no nos gusta, ¿verdad? Y yo quiero hablarles de algo que a mí no me gustaba o no me gusta en estos días de mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y es que ahorita que fuimos a Chile el mes pasado, yo estuve pues sentado en un avión durante muchas horas, y eso a mí ya me empieza a producir algo que le llaman la falsa ciática o síndrome piramidal. Si no es, ahí David me puede decir si es lo mismo o no, pero es un dolor que empieza justo cuando paso mucho tiempo sentado y aparte no tengo soporte lumbar. Y yo apenas voy a cumplir 30 años y ya tengo este tipo de problemas, pero no fue siempre así, eso no fue siempre el caso, ¿verdad? Ahí pueden ver a Armando Peña, de 19 años, justo hace 10 años, justamente ahí en una competencia de atletismo. Aquí tienen mis muchas medallas. Y esta es una foto mía de hace unas 4 o 5 semanas, dormido porque ya no aguantaba, ¿verdad? El dolor, y de alguna manera me agoto. Pero yo podría pensar y ver estas fotos de hace 10 años y decir, mi vida era muchísimo mejor antes, ¿verdad? Yo me acuerdo que podía hacer ejercicio, no me pasaba nada. De hecho, esto de la falsa ciática me comenzó por hacer peso muerto, con un peso al que pues yo hace 10 años estaba acostumbrado, pero después de no hacer nada en 10 años, pues obviamente sí afecta, ¿verdad? No es lo mismo, y yo podría ver estos tiempos pasados y decir, yo tenía mayor contentamiento en ellos porque era más fuerte, tenía más capacidad, tenía más energía y tenía mucho más tiempo, y decir, yo no estoy tan contento ahora que estoy ocupado, que ya me empieza a salir la pancita así como de más y todas estas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces nos equivocamos en mirar al pasado. Yo, por ejemplo, les puedo decir que aunque tal vez físicamente estuve en mis mejores condiciones en ese tiempo, habían muchas cosas de mi corazón que no estaban bien, y por supuesto que no había contentamiento. Pero muchas veces está ese engaño en nuestro corazón, ¿verdad? Antes era todo mejor, y tal vez podemos pensar en muchas ocasiones, ¿verdad? O muchas cosas que nos pueden hacer pensar de esto. Tal vez es una melancolía por el trabajo que tenía antes. Digo, antes tenía un mejor trabajo, y antes tenía una mejor casa, un mejor carro y muchas cosas. Estaba mejor soltero, ¿verdad? Para los que están casados. A ver, ¿quién ha dicho eso? No le levante la mano si viene con su esposo, si viene o su esposa. Si no viene, entonces sí puede hacerlo. Pero muchas veces llega ese engaño, que yo creo que es del enemigo, a decirnos que no estamos en una situación mejor que la que estábamos antes. Y es justamente lo que vamos a leer aquí en el libro de Números. Ahora, para empezar con este pasaje, yo quiero decirles que este pasaje que vamos a leer tiene una mención en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo, que ha sido unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Fuerte. Todos se saben ese versículo, ¿verdad? Ahora, lo que no sabemos muchas veces, y ahí hace rato hicimos un filtro interesante. ¿Quién me puede decir quién pronunció estas palabras de Juan 3:16? ¿Alguien sabe quién pronunció estas palabras? No, fue Jesús, ¿ok? ¿Saben a quién se las dijo? A Nicodemo. Algunos de los que estuvieron acá, igual los que se lo saben, saben el contexto de esto. Y les preguntaba algo interesante. ¿Saben qué dice Juan 3:15 y Juan 3:14? No, ¿verdad? No sabemos todos Juan 3:16 de memoria, pero no sabemos muchas veces el contexto. Ojalá que no nos toque, como las semanas pasadas, volver a interrumpir acá por la lluvia.
Ahí intercedan algunos hermanos para que no pase. Vamos a Juan capítulo 3, para que precisamente veamos qué es lo que está pasando en esta ocasión en la que se pronuncian las palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzamos con el versículo 14 en Juan capítulo 3, y dice así: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿alguien había visto esto de la serpiente acá? Como que suena raro, ¿verdad? Y tal vez algunos de nosotros decíamos, yo no estaba tan consciente o no recordaba que esto estaba aquí. Y otra pregunta aún más difícil: ¿qué es esta serpiente levantada en el desierto? Es una historia rara, ¿verdad? O es una mención rara, pero está en una parte crucial de la escritura, y para nosotros a veces pensamos no es tan importante estudiarlo, ¿verdad? Porque es una mención, mejor concentrémonos en este versículo independientemente. Pero yo creo que sí es importante ver el detrás de esta referencia que está haciendo Jesús. Ahora, ¿a alguien aquí le gustan las películas de Marvel? ¿Quién puede decir que ya las vio todas? ¿Quién vio la de Endgame, que fue la última así de las grandes que salió? Ok, varios acá, muy bien. Yo les voy a decir algo, habían muchas veces en Facebook, tal vez ustedes vieron este tipo de listas que decían que es la guía de películas que uno tiene que seguir para poder ver la película de Endgame, ¿verdad? O sea, para poder disfrutarla de la mejor manera, uno tenía que ver quién sabe cuántas de estas películas y series y no sé qué tantas cosas antes de poder ver esta película. ¿Quién las vio todas? Javier, ok, muy bien, Javier sí hizo su tarea, ¿verdad? Ver todas las películas ahí. Connie, regáñalo ahí por no es que tenía trabajo y no podía lavar los platos, estaba viendo aquí Endgame. Pero fíjense, ¿quién vio la película sin haber visto todas estas películas? Ni siquiera la mitad. Yo creo que yo disfruté la película. Aunque hay una realidad, seguramente quien se echó todas las películas entendió todas las referencias y la disfrutó mucho más, ¿no? Que yo, que tal vez vi unas, no sé, yo me atrevería a decir que tal vez una cuarta parte de esta lista, pero puedo decir, creo que lo disfruté. Sin embargo, no cabe duda que cuando más sabemos acerca de este mundo de Marvel, pues seguramente más se disfruta, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la Biblia. No es que sea necesario que para entender este pasaje que estamos viendo de Jesús en Juan 3:16 necesitemos conocer todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero si lo hacemos nos va a ayudar a apreciar mucho más lo que estamos leyendo. Entonces, por eso hacemos esto de estudiar este pasaje, ¿verdad? Ahora, el contexto es el siguiente. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto después de más de 400 años de esclavitud, ¿verdad? Una opresión terrible que vivían los hijos de Abraham en este pueblo, que era, bueno, más bien una ciudad enorme, ¿verdad? Y ellos estaban hartos, cansados, oraron a Dios, el Señor los escuchó y dijeron, vamos a salir de esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el camino? En el camino ellos vieron milagros, vieron cómo el mar se abría, vieron cómo incluso se inundaban las tropas del faraón que intentaban seguirlos. Veían cómo un maná, que era un alimento que descendía del cielo, los alimentaba día a día sin necesidad de que ellos tuvieran que trabajar. Lo único que tenían que hacer es salir, tomar este alimento, la porción que les correspondía al día, confiando en que no iban a necesitar más, porque al siguiente día el Señor les iba a proveer más. ¿Se imaginan qué padre sería de repente llegar ni siquiera de trabajar, ¿verdad? Voy paseando, no sé, estoy por la calle, o los que son padres de familia, pasar todo el día con su familia, llegan, abren el refrigerador y ya está lleno, ¿verdad? No trabajé por ese alimento, no tuve que ir al súper a comprarlo, y es más, ni siquiera tengo que cocinarlo, ya está listo para comerse, ¿verdad? Una maravilla. Sin embargo, el pueblo de Israel empezaba a tener ciertas dudas y empezaba a tener pues ciertos problemas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa y mejor no les cuento, vamos a leerlo en el texto y vamos a volver a Números, ahí vamos a dejar, si tienen su separador, ahí precisamente Números, para que no perdamos esta porción, y vamos a ir a otras partes, pero nos vamos a enfocar en esta historia. Ok. En todo esto, dice ahí, después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Una pausa por aquí.
Este es el camino que bien pudo haber sido recto, no era tan fácil cruzar el desierto, tenían que pasar por algunos lugares, pero ahora nos encontramos más o menos acá. Esto es Edom. Y Edom les había cerrado las puertas, les dijeron, bueno, ustedes van para acá, bueno, van a tener que rodear porque nosotros no les vamos a dejar pasar. Un pequeño problema, aunque habían habido algunos problemas, ¿verdad? Después de ver todos los milagros de Dios, después de haber visto toda la forma en la que Dios los había rescatado y lo que estaba aún proveyendo en este tiempo, fíjense cuál es la actitud por un pequeño problemita que está ocurriendo en este momento. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense la contradicción primero. ¿Había pan o no había pan? Pero no les gustaba a ellos, ¿verdad? Bueno, esta es la porción que estábamos viendo nosotros acá. Ahora, podríamos decir, bueno, estos tipos son terribles, ¿verdad? Y son malvados, 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 porque no pueden ver la obra de Dios, o tal vez no serían malvados, malvados, pero sí son gente que son ajenos a nosotros. Nosotros sí confiamos en el Señor, nosotros sí pensamos en las cosas y sí apreciaríamos lo que tuvieron ellos, pero yo creo que eso no es cierto. No es tan válido que nosotros juzguemos a gente del pasado cuando hoy en día existen ocasiones en las que hacemos lo mismo. Para darles un ejemplo, yo pensaba en una historia en el instituto bíblico donde David y yo estudiamos. En ese instituto bíblico pues había variedad en los alimentos, ¿verdad? Teníamos pollo con mole, teníamos pollo a la jardinera, pollo con verduras, pollo con no sé qué sea esto, pero hay muchas maneras de preparar pollo, ¿verdad? Y al final había muchos alumnos que estaban ahí becados, que muchos de nosotros además no trabajábamos para estar ahí. David sí, David era doctor para estar ahí, ¿verdad? Pero de alguna manera la mayoría de nosotros o nos apoyaban nuestras iglesias o nos apoyaban de repente los papás para poder estar en este lugar. No teníamos que trabajar y mágicamente llegaba el alimento a nuestras mesas. Sin embargo, ¿saben cuál era la queja constante? Porque siempre comemos pollo. Aún nos daban variedad, ¿eh? Yo les muestro que hay muchas formas de preparar el pollo. Y había quejas y quejas y quejas y en algún momento la cocinera se ofendió, en algún momento pues estaba considerando irse del instituto bíblico. Era una señora que de hecho nos ayudaba con la comida, a ella no le pagaban para estar ahí, pero ese era un modo de servicio. Y al escuchar la queja de los alumnos, pues ella se sintió muy mal. Y en algún momento unos compañeros nuestros fueron a platicar con ella y nos exhortaron a todos. Y mediante una clase, una dinámica muy padre que ellos hicieron, nos demostraron cómo estábamos quejándonos acerca de lo que Dios nos estaba proveyendo. Y yo me acuerdo mucho de un compañero mío que se levantó y dijo, ¿saben qué? Este es un compañero que era de otro país, venía de condiciones muy, muy pobres. La verdad es que él, por ejemplo, hubo un misionero de Palabra de Vida que le ayudó mucho a poder salir adelante y él llegó a México y bueno, hoy es otra cosa de él. Pero yo me acuerdo mucho de cómo él llegó a este momento en el que estábamos hablando del tema y dijo lo siguiente: yo me he quejado de la comida, yo me he quejado de que estamos comiendo pollo todo el tiempo, pero en estos 2 años que yo he estado en el instituto bíblico he comido más que en toda mi vida junta. Un hombre de 30 años. ¿Se imaginan cómo nosotros, después de salir de situaciones tan complicadas, aún llegamos a quejarnos de lo que Dios nos da? ¿Me escuchan bien? ¿Todavía? Muy bien, perfecto. Nos quejamos de las cosas que Dios nos da porque se nos olvida lo que Dios hizo en el pasado y nos acostumbramos a lo bueno que tenemos hoy y queremos más. Y estamos insatisfechos porque Dios no nos da más de lo que nosotros queremos. Y eso es algo terrible. Muchas veces es una enfermedad. Tal vez Dios te rescató de una enfermedad, de una condición, pero cuando llega de repente algo más chiquito, te quejas. Tal vez te rescató de una deuda terrible que pensaste nunca voy a poder pagar, pero ahorita te endeudas un poquito con Coppel y ya vuelve la desconfianza y vuelves a dudar de todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha ayudado el Señor en el pasado y hoy en día seguimos viendo las situaciones como imposibles para Él?
no son imposibles para Él, pero nosotros nos olvidamos. Entonces yo le ponía esto, la causa del descontentamiento. Yo creo que una de las principales causas del descontentamiento es la falta de memoria. Es que nos falta recordar lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y esto es el mandamiento que nos hace el Señor, o la exhortación que nos hace el Señor. Esto lo dice Primera de Samuel, además hablando al pueblo de Israel, este pueblo que es rebelde pero que nos representa, diciendo lo siguiente: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El recordatorio de lo que ha hecho el Señor por nosotros nos ayuda a servirle con más contentamiento, con más felicidad. Ahora, digamos que decidimos, como este pueblo, no sentirnos contentos con la situación que Él nos ha dado. Vamos a hablar entonces de la consecuencia de este descontentamiento que vemos acá. Y vamos a leer del 6 al 7, seguimos ahí en Números capítulo 21. Dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Muy bien. Aquí es algo curioso que decíamos hace rato, es que decía que el Señor envió serpientes. Y lo que podríamos pensar en este momento es que Dios está diciéndole a las serpientes, vayan y ataquen al pueblo de Israel. Pero esto no era tan raro. Si aquí dijera que el Señor mandó osos polares o tiburones o algo así, ahí sí estaríamos hablando de una situación más rara. Pero ¿dónde habitan las serpientes? ¿Dónde viven? En el desierto. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel? Yo no creo que Dios directamente es que envía las serpientes, pero fíjense qué es lo que estaba pasando. Milagro tras milagro. El Señor abrió el mar. El Señor había hecho descender alimento del cielo. Y yo creo que en esta ocasión el Señor estaba protegiendo divinamente a la gente de las serpientes. O sea, había una protección que tal vez es inexplicable, que protegía a los hijos de Dios de no ser mordidos por estas serpientes, porque el Señor va protegiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que Dios envía las serpientes, sino que dice: voy a frenar mi protección. Ya no voy a seguir protegiendo al pueblo, porque ellos están insatisfechos con esto que he hecho por ellos. Quieren estar ellos viviendo según sus propios medios, ¿no? Quieren protegerse ellos mismos, quieren ir a una tierra en donde haya pan, donde ellos puedan trabajar para hacer sus cosas, porque no están felices con lo que yo les doy. Dejemos entonces que las serpientes, les voy a quitar mi protección y que las serpientes los muerdan. ¿Y qué estaba pasando? Pues estaban muriendo, ¿no? Pensando en esta actitud, porque siempre me gusta ligarlo a un sentimiento que nosotros podemos tener. Y yo pensaba en los estudiantes foráneos, ¿verdad? Allí en la Ciudad de México, cerca de donde yo vivía, de hecho todavía tengo un corazón por esos estudiantes que están en una zona que se llama Copilco. Yo conocía a muchos porque trabajaba por ahí y tenía un amigo que también es estudiante. Y era curioso ver cómo ellos llegaban, ¿verdad? Muchas veces el estudiante que es foráneo, tal vez vienen de otros lugares de aquí de Michoacán y quieren estudiar aquí en la Universidad Michoacana, o de aquí se quieren ir a la UNAM en la Ciudad de México. Es muy común, ¿verdad?, que uno vaya a estudiar a diferentes lugares. Y un joven de 18 años está muy emocionado por eso, ¿verdad? Dice: no, pues ya voy a salir de mi casa, voy a hacer mis propias cosas, ya no voy a tener que estar con mis papás y ya no hay más reglas y todo. Y llega a pasar lo siguiente, ¿verdad?, en el que yo como joven estaba acostumbrado a tirar la ropa en el piso y mágicamente aparecía lavada, oliendo bien dentro de mi cajón un día después, ¿verdad? Y este muchacho al parecer está preguntándose como de que, híjole, ¿y qué sigue, no? ¿Se va a lavar sola la ropa o no? Y creo que no va a pasar. Estaba acostumbrado tal vez este joven a vivir en una casa en la que tenía su propio cuarto, había una cocina, podía abrir el refrigerador y había comida también mágicamente. Y ahora vive en este cuartito donde si tiene microondas, tiene mucha suerte, y aparte con 10,000 vecinos ahí, ¿no? O sea, lleno de un montón de gente. Estaba acostumbrado a desayunar todos los días esto, y ahora que se da cuenta que tiene que cocinar si quiere un alimento así,
pues mejor se desayuna algo así, ¿verdad? ¿A quién le gusta este desayuno? ¿Quién se identifica con este desayuno siendo estudiante? ¿No? Bueno, qué bueno que no. Pero fíjense cómo muchas veces como jóvenes decimos: yo ya quiero salir de mi casa, quiero hacer todo esto, y a veces menospreciamos lo que teníamos en nuestros propios hogares, ¿verdad? Ya no tenemos las reglas, ya no tenemos todas las cosas que teníamos en nuestro hogar, pero sí tenemos responsabilidades de las cuales no nos dábamos cuenta. Yo no me daba cuenta, por ejemplo, yo hasta que me casé no pensaba lo difícil que era lavar ropa y los platos, por ejemplo, ¿no? Que se iban acumulando y acumulando ahí. Cristina y yo tenemos nuestras historias de recién casados y se nos acumulaban tanto y era de: vamos a comprar más platos para… No, no. Pero fíjense cómo somos. No nos damos cuenta, aunque sabemos que están pasando estas cosas, que la ropa no se está lavando mágicamente o que no se prepara la comida sola, no las apreciamos hasta que carecemos de eso. Lo mismo le está pasando al pueblo de Israel. No apreció la protección de Dios hasta que dejó de tenerla. Y entonces oraron al Señor y ya le pidieron. Nos acostumbramos, ¿verdad? Ahora, quiero que nos fijemos rápidamente. Hace rato lo leímos todo, creo que ahora solamente busquen este pasaje que está en Romanos, capítulo 1, del 21 al 28. Solamente voy a mencionar algunas partes, tal vez incluso solo la primera. Aquí estamos viendo una verdad que se está hablando acerca de la humanidad. Dios no es Dios nada más de Israel, Dios es Dios de toda la humanidad. Toda la gente que han sido creadas por Dios. Sin embargo, en nuestra rebeldía muchas veces los hombres nos pusimos en una situación muy complicada, ¿verdad? Dice acá, 21, en Romanos 1:21 dice lo siguiente: hablando de la gente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es, por ejemplo, cuando hicieron ídolos. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés fue a escuchar los mandamientos que tenía el Señor, baja y había un becerro de oro al que estaban adorando. Esto es algo que pasa acá. Hoy pasa con otras cosas como el internet o algunos artistas. No menciono alguno porque los jóvenes se molestan conmigo. Dice así entonces el 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y íbamos a ver una serie de cosas que pasan, y el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y vuelven a pasar otras cosas, y dice el 28: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios entrega a la gente a cosas malas, pero ¿quién se busca que Dios nos entregue a cosas malas? Nosotros. A veces podemos decir: es que Dios me entregó a esta situación y yo estoy en en este problema por culpa de Dios. Pero, por ejemplo, para el que tiene cáncer de pulmón, ¿cuál es la forma más común de cáncer de pulmón? ¿O qué es la acción que lleva más a eso? Fumar. Y diría: ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Porque si tú quieres desobedecer a Dios y tú estás dispuesto a hacer lo que Dios ya te dijo que no hicieras, Dios te va a dejar en algún momento. Nosotros no somos como robots que Dios controla sin nosotros tener ninguna libertad, sino que si nosotros decidimos vivir una vida que no honra a Dios, Él va a decir: adelante, pero va a retirar su protección de nosotros, va a retirar la bendición que nos ha dado a nosotros. Entonces vea el orden. No es que Dios los mandó a estas serpientes a atacarlos por despiado, sino que Él permitió que ellos sufrieran las consecuencias de la vida que ellos habían escogido. Ellos escogieron este modo de vida. No vaya a ser que nosotros nos estemos acostumbrando a la bondad de Dios, a la protección de Dios, y llegue el momento que, como al pueblo de Israel, tú pienses que sería mejor no tener esa protección. Y en esa confusión te equivoques y pienses que sería mejor incluso regresar al pasado, a aquel lugar del que Dios te sacó. Hablamos hace rato del Señor sacando a las personas de ciertos lugares, ¿verdad? Y hay lugares terribles de los que el Señor nos puede sacar, de adicciones, de tal vez alcoholismos, problemas financieros, y le pedimos al Señor que nos rescate.
Y hay veces en los que extrañamos esos tiempos. ¿Se acuerdan lo que decía yo hace rato? Yo extrañaba el tiempo en el que podía con mi cuerpo hacer diferentes cosas, no lastimarme, correr muy rápido, incluso competir. Pero en ese tiempo yo estaba alejado de Dios. En ese tiempo yo estaba muy insatisfecho con mi vida y estaba persiguiendo algo que no tenía fin. Y vivía muy infeliz, es la realidad. Por eso era tan disciplinado en mi deporte, porque quería buscar llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón. Entonces, yo externamente podré decir, yo quisiera volver a esos tiempos. Si usted dice esto, hablando del momento en el que usted no tenía a Cristo, créame, no sabe lo que dice. Piensa que sabe lo que dice, pero no es cierto. No podríamos estar mejor sin Cristo. Eso es imposible. Ahora, el remedio del descontentamiento. Y aquí vamos a hablar de que el remedio del descontentamiento no es tener una mucho mejor actitud, más positiva. Es algo aún mejor, muy maravilloso. Vamos a leer entonces la última parte de ahí de Números 21, ahora del 8 al 9. Entonces, si tenía su pasador ahí en Números capítulo 21, vamos a leer las últimas dos partes. Lo primero era, bueno, el contexto. Se le cierra una pequeña puerta y el pueblo se decepciona sobremanera, empieza a quejarse. Llegan las serpientes y los empiezan a castigar. Entonces, lo más natural que nosotros podríamos pensar es, tal vez el Señor les va a decir, arrepiéntanse, no sé, compensen estas cosas, paguen un tributo y entonces van a ser salvados, ¿no? Para pagar lo que hicieron. Pero no es esto lo que ocurre acá. Dice el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Esta es la serpiente de la que estaba hablando Jesús. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Seguimos con la pregunta, no la hemos respondido. ¿Por qué una serpiente, no? Aquí hay diferentes opiniones. Algunos hablan de la serpiente antigua, que era Satanás. De hecho, esta es la opinión un poco menos común, según lo que yo he investigado. La mayoría piensan que se trataba de un símbolo que hablaba de sanidad en el pueblo egipcio, ¿no? Muchas gentes pues pensaban en esto, pensaban en la serpiente como algo que daba salud. Incluso si han visto el símbolo de ¿cómo se llama? El de medicina, tiene como una serpiente, no es eso precisamente. En realidad, fuera de eso, yo creo que es algo mucho más orgánico, mucho más simple, la razón por cual el Señor habla de esta serpiente. Y es que el ver esta serpiente no nada más era para ser sanados por hacer una acción cualquiera, sino que era un constante recordatorio. ¿Qué acababa de ocurrir justo antes de que se levantara esta serpiente de bronce? ¿Nos mordieron quiénes? Serpientes. Y en el asta no le dijo, pues pon un cordero, por ejemplo, ¿no? Que hubiera tenido más sentido. Nuestro Señor se compara muchas veces más con un cordero que con una serpiente. En el Nuevo Testamento, de hecho, esta es la única vez, en Juan 3. Pero esto ocurre porque justamente la serpiente los estaba picando a ellos. Lo primero que veían ellos es, a ver, me acaba de picar una serpiente y estoy viendo a la serpiente. ¿Qué piensa que pasaba por sus cabezas? ¿Qué hacía la mordida de la serpiente? ¿Qué pasaba si no miraban a la serpiente de bronce? Morían, porque la paga del pecado está claro. Y esa muerte iba a llegar por el pecado. El mirar a la serpiente era un constante recordatorio de que yo era un pecador. Ahora, esta figura que ustedes ven ahí en esta pantalla, ¿a qué se parece? ¿A la cruz? ¿Y tendrá algo que ver? Fíjense que la serpiente, como este recordatorio de mi culpabilidad y de la consecuencia, que era la muerte, era también un recordatorio de la gracia de Dios. Porque el yo ver que eso que me iba a matar, Dios lo va a utilizar para darme vida si yo decido confiar en Él y mirarlo. Esto es un poquito complicado, ¿verdad? No intento hacer una clase de esto, pero no es eso la cruz de Cristo. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, se está refiriendo a esta figura. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo leímos. La muerte de Jesús
es precisamente esto, una muerte despiadada y vergonzosa, de lo peor que pueda haber. Pero esa muerte tan despiadada y vergonzosa, ¿saben por qué llegó? Por nuestros pecados. Si el pueblo de Israel no se hubiera quejado contra Dios, ¿hubiera sido levantada esa asta con la serpiente? No, no era necesario, porque no hubieran dejado de contar con la protección de Dios. ¿Quiénes fueron los causantes de esa serpiente? ¿Quiénes fueron los causantes de esa muerte? ¿Quiénes somos los causantes de la muerte de Jesús? Todos nosotros somos los causantes de la muerte de Jesús. La muerte más vergonzosa y terrible no le correspondía pasarla a Jesús, nos correspondía a nosotros morir esa muerte. Sin embargo, lo que leíamos en Romanos 6:23, no lo leíamos, o lo que mencionábamos, que la paga del pecado es muerte, no está completo ahí, porque dice la siguiente parte de ese pasaje: más la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando uno mira a la serpiente en estos tiempos del Éxodo, veían y eran sanados. Cuando nosotros vemos a la cruz de Cristo, también seremos sanados. Cristo tomó nuestro lugar en la muerte que Él no merecía, que nosotros merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo dice Romanos 5:8. Toda paga del pecado ya la pagó Cristo. No es un cambio en nuestra actitud lo que va a llevarnos a una vida de contentamiento. Es una vida en la que nosotros aprendemos a mirar la cruz de Cristo, que eso es algo que está en el pasado, pero también está en el futuro. ¿Qué tal vive usted el día de hoy? ¿Vive descontento? ¿Vive feliz? El producto, la razón más bien del descontentamiento está en el pasado, en que nosotros recordamos otras cosas o vemos tal vez exteriormente a otras personas y decimos: yo no estoy contento con quien soy o con lo que hago o con lo que Dios me dio, y me olvido de toda la protección o toda la bendición que Dios pone alrededor de mí. En tu vida, ¿tienes quejas contra Dios? Sabes, no importa lo que estés pasando, no importa qué tan negra se ve la situación, no importa qué tan mal se vea tal vez tu alrededor y todo como lo que tal vez te está abrumando, las deudas, enfermedades, cualquier tipo de cosa. Nada es más vergonzoso que la muerte que Cristo ya murió por ti. La consecuencia de tu pecado ya no la vas a sufrir tú, porque Cristo ya la sufrió. Y la cruz de Cristo fue más cara que cualquier situación por la que puedas estar pasando. Nada se va a comparar de lo que estés pasando con lo que Cristo tuvo que sufrir en la cruz. Entonces no nos dejemos engañar pensando que las cosas eran mejor antes de tener a Cristo, porque nunca ha sido mejor la muerte que la vida. Y Dios nos da vida, el pecado nos daba muerte. Él ha obrado en el pasado de formas milagrosas en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Él también puede salvarnos el día de hoy. Y si no hoy, cuando todas las cosas sean restauradas y estemos con Él. Tal vez tenemos alguna dolencia en este momento y el Señor desea pues tal vez que pasemos a la presencia de Él. Pero seremos sanados, seremos restaurados si hemos mirado a Cristo. Y si no hemos mirado a Cristo, entonces sí tenemos malas noticias, porque no tenemos ninguna esperanza. Lo único que tenemos es una confianza en pensar que las cosas van a ser mejores si yo mejoro mi actitud. Pero fíjense cómo el Señor no deja nada al control del hombre. Él ha tomado control de todas estas cosas. ¿Vives descontento? Mira a la cruz de Cristo. Y quiero terminar esto precisamente hablando de esto. El Señor tiene grandes promesas, eso no es falso. De verdad que el Señor tiene bendiciones increíbles que desea darnos a cada uno de nosotros. Y esto es por la cruz que Él murió, por las obras que Él hizo en nosotros. No porque nosotros nos las hayamos ganado, no es porque seamos príncipes, hijos del rey. En realidad nosotros somos hijos de Dios solamente por la gracia de Dios. Entonces,
No, a veces es más fácil enfocarnos en lo presente, ¿verdad? A veces es fácil enfocarnos en lo que no me gusta de mi situación actual. Pero yo les pregunto hoy, ¿alguien de aquí el día de hoy no respiró? Ok, voy a preguntar esta y tal vez algunos me van a decir que sí. ¿Alguien hoy no desayunó? ¿O no tuvo que comer ayer? Ahí algunos bajaron la mano, ¿verdad? El Señor nos provee de muchas cosas, pero nos quejamos de lo que no tenemos, porque estamos acostumbrados a lo que Dios ya nos bendijo. Y es terrible que nosotros nos acostumbremos a las bendiciones que el día de hoy ya nos dio el Señor. Cuente sus bendiciones. Cuente sus bendiciones y dése cuenta al mirar al pasado que Cristo está ahí. Pero no nada más se queda en el pasado. Saben, hermanos, nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. De hecho, creo que es complicada. Pero aquí existen dos opciones: enfocarme en lo que no me hace feliz, en que tengo una deuda, en que tengo esta enfermedad, en que me gustaría hacer más esto, que me casé con la persona incorrecta, cosas que definitivamente van a llevar a caminos terribles. O tenemos la segunda opción, que es enfocarme en mi futuro con Cristo, porque Cristo no solamente está en mi pasado, sino que Él es nuestra esperanza futura. Entonces, el descontentamiento tiene que ver con un enfoque. Tiene que ver con un enfoque en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando yo me enfoco mucho en el presente y no veo al pasado en el que el Señor me ha librado de tantas cosas, empiezo a ver al futuro con desesperanza, con descontentamiento, con tristeza. Pero tenemos hoy la exhortación de nuestro Señor, que está en Hebreos capítulo 12, y con esto yo termino. Hebreos capítulo 12, versículo 1, hablando precisamente de este camino que es la carrera de la vida cristiana. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, que es como un lastre, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted el día de hoy decide no más enfocarse en su presente que no le gusta, para empezar a ver con esperanza el futuro que le viene, puesto los ojos en Cristo, le puedo prometer que su descontentamiento va a pasar a ser contentamiento. No lo vamos a ver ahí, pero en Corintios precisamente se habla acerca de esto, cómo nosotros podemos pasar por muchísimas situaciones que parecerían de desesperanza, pero toda situación cambia cuando nosotros estamos confiando en Dios. La tristeza se vuelve gozo, la desesperación produce paciencia. De verdad que todo cambia cuando nuestro enfoque está puesto en el Señor. Vamos a orar. Padre, el día de hoy te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar acá compartiendo, Señor, y sabiendo, Señor, quién eres tú, entendiendo muchas cosas acerca de lo que tú has hecho por nosotros y cómo nos has librado de muchas situaciones. Hoy te quiero pedir porque tú pongas en nuestro corazón esa gratitud que te debemos por lo que has hecho por nosotros, pero también esa esperanza de saber cómo has obrado en el pasado, lo harás en el futuro, sabiendo que todo esto vale la pena porque tú has muerto en la cruz por nosotros, has resucitado al tercer día y con esto nos has dado esperanza de un futuro contigo, Señor. Ayúdanos a ver este futuro como una realidad que moldee todas nuestras vidas y podamos vivir en ese gozo que solamente tú puedes darnos. Gracias, te amamos y te pedimos por esto en el nombre de Jesús, amén. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios.
Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.